Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Ahora es martes 16 de febrero del año 2021 y pues iniciamos lo que es la clase número 5 de la materia Introducción a las Ciencias Naturales. Ya pues estamos a las puertas de lo que es el primer examen parcial. Ya tenemos la jornada 5, nos quedaría la jornada 6 y luego empezaríamos lo que es el parcial, ¿verdad? En su momento se les va a mencionar cómo va a ser esa forma. Bueno, prácticamente vamos a hablar en este momento de un tema muy importante y muy necesario que tenemos que tener con respecto a la introducción de las ciencias naturales. El tema de hoy pues es las ramas de las ciencias naturales. En este caso pues vamos a hacer un recuento de algunas de las materias o de las ramas de esta gran ciencia que es las ciencias naturales. Y entonces a partir de ahí vamos a ir de analizar un poquito cada una de ellas y pues reconocer el objeto de estudio en el caso de cada una. En este momento voy a compartir lo que es la pantalla. Y vamos a iniciar con lo que son las ramas de las ciencias naturales. Ya la clase anterior en la que habían pasado a exponer, pues con respecto a lo que es la prueba de ensayo, ahí pues a alguien le había tocado algo referido a lo que era las ciencias naturales en sí. Y pues vamos a retomar esas ramas que son las grandes ramas de las ciencias naturales y pues tomarlas de ahí en adelante. ¿Me confirman si ya ven la diapositiva? Sí, Sí, sí se ve. Vale, muchas gracias. El tema es exactamente particularidades de las ciencias naturales o ramas de las ciencias naturales. Vamos a hablar de 4 grandes ramas, 4, ¿verdad? Que sería la física, la química, la biología y la geología, ¿verdad? Que forman parte, pues prácticamente de las ramas más básicas. No quiere decir que no hay otras, sí hay, pero vamos a tratar de entrar en esto. Hay algunas ramas también que pueden estar en la química, en la biología, en dos, ¿verdad? Porque en la rama pues puede tener relación con ambas materias o ambas ramas básicas. Vamos a iniciar primeramente con las ramas de la física. Pues ahí está una pequeña definición de lo que es la física. Dice ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. La acústica, el electromagnetismo, la mecánica, la óptica y la termodinámica constituyen los 5 grandes campos en que se divide la física clásica. Prácticamente vamos a comprender que la física es una rama muy amplia que tiene prácticamente varias materias o varias ramas que forman parte de ella, y pues la misma definición nos está diciendo de que se puede abarcar a partir de esas 5 subdivisiones. Sin embargo, pues prácticamente podríamos tener una cantidad bastante grande de ramas y todo pues estudiado a través
a través de fenómenos naturales. Por eso dice ahí, estudia las propiedades de la materia y de la energía. Muchas veces tenemos cierta apatía a la física, ¿verdad? Como parte de las ramas de las ciencias, porque se nos enseña o se nos inculca de esa manera desde el bachillerato. El hecho de decir física la asocian bastante o la relacionan bastante con la matemática o con los números, podríamos decirlo así. Y pues de ahí pues la imagen alusiva a lo que es la física, que es una imagen que tiene muchas fórmulas. De hecho, de que esas fórmulas forman parte de lo que es la dinámica de la física. Y cuando decimos que forman parte de la dinámica de la física, es porque prácticamente podríamos mencionar de que las fórmulas químicas es la parte matemática de un enunciado de ley. Todas las ecuaciones que aparecen en física son muchas veces el resultado de haber presentado lo que es una ley. En el caso aquí está pues la E es igual a m por c al cuadrado, que es la velocidad de la luz, que es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, para en este caso explicar o mencionar, pues podríamos establecer esos momentos, ¿verdad? De que la ecuación pues explica o menciona pues prácticamente una ley que ya ha estado pues expresada directamente y ya ha estado comprobada en un 100%. Ese fenómeno natural que tiene una explicación teórica, pero que también puede pues prácticamente tener una explicación matemática para una comprobación total y al 100%. La física, por otra parte, es una rama muy interesante porque explica bastantes fenómenos de la naturaleza y pues en su carrera pues tiene que ser importante el reconocimiento. Acá pues ustedes en la carrera llevan física 1, física 2 y creo que física 3. Sin embargo, comparando su carrera, su pensum, con mi carrera cuando yo estudié, les han quitado fundamentos de la física, hasta donde yo sé, y me parece que también fue física moderna, que era otra materia que llevábamos, y no sé si desarrollo de laboratorio de física, que también lo llevaba en mi caso, y físico-química creo que sí la tienen siempre. Entonces, son las ramas que se van a ver, ¿va? Dentro de la física se van a ver todas las ramas que vamos a ver en este momento. Vaya, dentro de las ramas de las ciencias físicas tenemos la acústica. La acústica es la rama de la física clásica que estudia el sonido como perturbación del aire, su forma de propagarse, los fenómenos que lo producen, cómo se escucha y cómo se absorbe. Prácticamente la imagen que aparece en este caso es una imagen alusiva a lo que es la acústica. Prácticamente se puede tener muchos fenómenos con respecto a la materia, a esta ciencia, como el eco, por ejemplo, como el hecho del habla, el hecho de escuchar a través de un obstáculo como la pared. Y entonces, pues, todo eso viene a formar parte de un fenómeno que es estudiado por lo que es la acústica. Prácticamente podríamos decir de que las herramientas de la acústica podrían ser los micrófonos, que son los que expanden el sonido a través de bocinas, o los ultrasonidos, también que podrían formar parte de esta rama. Dentro de las aplicaciones podríamos hablar del aislamiento sonoro, cuando se hacen cámaras en donde prácticamente usted entra a ese lugar y pues no escucha prácticamente nada del exterior.
Diseño de instrumentos musicales, todos los instrumentos musicales tienen que ver con eso, con las ondas de sonido, las salas de concierto también, y los sistemas de navegación y localización por sonido. Los murciélagos, por ejemplo, tienen ese sistema de localización. Vaya, prácticamente no vamos a ver la definición, pero yo posteriormente a la clase les voy a subir un archivo donde están pues todas las ramas de una manera resumida para que conozca por lo menos el objeto de estudio de cada una. Otra, la segunda, que sería en este caso la, la, astro, la astrofísica. La astrofísica es la rama de la física que estudia los cuerpos materiales de mayores dimensiones. Describe el movimiento de los cuerpos y sistemas en el espacio, como las estrellas, cuásares, las galaxias y la materia interestelar. Entonces, prácticamente la astrofísica, la misma palabra lo dice, es la física de los astros, ¿verdad? ¿Qué herramientas nos puede servir para esta rama? Podríamos hablar prácticamente de los observatorios astronómicos, de los telescopios, como también los radiotelescopios y las sondas espaciales. Todas esas son pues prácticamente herramientas de las que se fía la ciencia astrofísica para la utilización. Las aplicaciones, estaríamos hablando del conocimiento de otros planetas y otro concepto que sería el geoposicionamiento. O sea, cómo se posicionan las otras tierras, digámoslo así, o los otros planetas, o en ese caso otras estrellas, en el horizonte, o sea, en el universo. De eso pues habla lo que es la astrofísica. La rama número 3 tenemos lo que es la biofísica. La biofísica combina la biología con la física. Es una de las ramas pues que prácticamente es una combinación de la biología con la física y estudia las leyes físicas de los procesos biológicos, el funcionamiento de la membrana celular, la forma de operar de los impulsos nerviosos y la contracción muscular. Eso prácticamente habla la física. Ahí se puede hablar bastante de la física que puede tener el cuerpo humano o de la física que puede tener pues, prácticamente los seres vivos, ya sean animales, plantas, el mismo ser humano que es un animal, y pues los demás reinos, los hongos y las protistas, o sea, las algas, todo ese caso. Podríamos tomar como herramientas prácticamente la biología molecular, la difracción de los rayos X para poder conocer el cuerpo de cualquier ser, la microscopía de fluorescencia basada en la transferencia de energía de resonancia y la electrofisiología. Eso sirve para conocer pues el funcionamiento del cuerpo de cualquier ser vivo. Dentro de las aplicaciones pues tendríamos la estabilidad termodinámica de las proteínas, la energía celular y el transporte celular en ese caso. A lo mejor pues a estas alturas algunas de estas pues las conectamos y otras de ellas pues no tengamos tanto conocimiento al respecto. No sé quién tiene el micrófono encendido, ¿me lo pueden apagar por favor? Vaya, tenemos la número 4 que sería la criogenia. A lo mejor esta palabra sea nueva, a lo mejor sea un poco conocida. Y dice de la criogenia es la física de las bajas temperaturas. Estudia el comportamiento de la materia a temperaturas extremadamente bajas. El cero absoluto, que es un lugar donde se puede decir de que no hay mayor baja que eso, no puede haber una temperatura más baja que el cero absoluto. En ese caso, pues indica la temperatura más baja que puede alcanzar un cuerpo, donde las moléculas se encuentran prácticamente
inmóviles, o sea, en ese momento cuando se alcanza el cero absoluto, que se alcanza a 0 Kelvin o a menos 273 grados Celsius, esa es la temperatura más baja que se ha podido prácticamente encontrar. Y todo supone, según los científicos, que a esa temperatura los cuerpos al interior, la parte molecular de los cuerpos, ellos llegan a tener pues inmovilidad, o sea que ya las moléculas ya no se mueven. Entonces, eso de la criogenia se escucha bastante en películas que a veces ponen a un ser vivo a baja temperatura y que años después lo despiertan y él pues sigue vivo. Y entonces un poco de eso es lo que se habla con lo que es la criogenia. La cinemática es la rama de la mecánica que estudia los objetos en movimiento. Para describir el movimiento, la cinemática estudia la trayectoria de los puntos, las líneas y otros objetos geométricos. Se calcula la velocidad, la aceleración, el desplazamiento. Prácticamente la cinemática lo van a ver en física 1. La cinemática habla del movimiento de los cuerpos sin importar quién impulsó a ese cuerpo a moverse y sin importar la masa del cuerpo. La cinemática puede analizar una piedra en movimiento, una bala en movimiento, un zapato en movimiento, una roca gigante en movimiento. No le importa quién lo movió o quién lo puso en movimiento, tampoco le importa el tamaño o la masa que éste puede llegar a tener. A él le sirve o a él le importa a la cinemática calcular la velocidad a la que fue lanzada, a la velocidad con la que cayó, la velocidad media, le importa el cambio de velocidad que tuvo un cuerpo, o sea, la existencia de lo que es aceleración, las aceleraciones constantes como en el caso de la gravedad de la Tierra, que es una aceleración constante, y pues todo lo relacionado al movimiento de los cuerpos. Hay movimientos rectilíneos acelerados, caída libre, tiro vertical, lanzamiento horizontal, movimiento parabólico, movimiento circular. Y de todo eso pues prácticamente se basa el objeto de estudio de lo que es la cinemática. Herramientas que pueden ser útiles en este caso, las videocámaras, también podrían ser las matemáticas, la observación, los relojes o los cronómetros para calcular eso, las sombras también de los edificios para calcular las alturas, y así pues una cantidad de herramientas bastante grandes. Aplicaciones: se puede calcular la velocidad de un cuerpo, se puede calcular también la trayectoria que siguió un objeto, podemos mejorar el distanciamiento entre un cuerpo y el otro aplicando la línea recta, ¿verdad? Y también sirve bastante a nivel de policial, ¿verdad? En el caso de la balística o en el caso de prácticamente poder determinar a qué distancia una persona recibió una bala, con qué velocidad impactó en el cuerpo, con qué velocidad pudo impactar o salir de la pistola, y así pues sucesivamente podríamos mencionar. Siguiendo con la física, tenemos a la dinámica. Es la rama de la mecánica que estudia las relaciones entre el movimiento de los cuerpos y sus causas. Esta estudia las fuerzas que causan que los objetos y sistemas se muevan. Prácticamente la dinámica es el complemento de la cinemática. Si en la cinemática me importaba únicamente el movimiento de los cuerpos como tal, no me importaba ni la fuerza, ni me importaba la masa del cuerpo, para la dinámica eso es lo que interesa. O sea, lo que no le importa a la cinemática, sí le importa a lo que es la dinámica. En este caso, se necesita conocer algo que se llama fuerza,
También se observa bastante la masa del cuerpo y las aceleraciones que él puede tener. Lo más fundamental en el caso de la dinámica son las famosas leyes de Newton, ¿verdad? Que sería la ley de la inercia, la ley de la fuerza y la ley de acción y reacción, que son pues prácticamente el resultado de la aplicación de una fuerza. De hecho, que por ejemplo el concepto de inercia tiene que ver con la masa de un cuerpo, y que si un cuerpo es mayormente grande, muy grande, va a tener mucha masa y al final mucha inercia, y pues dificultades para poder moverse o detenerse. Igual la ley de la fuerza, que nos dice de que se va a aplicar sobre un cuerpo de masa m, logrando una aceleración a, y eso va a depender de la masa, cuánta fuerza se le aplique para que el cuerpo pueda ser pues acelerado en este caso. O sea, hay bastantes condiciones. Tenemos lo que es la estática, la rama 7. La estática es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos. Se ocupa del análisis de las fuerzas que actúan sobre un sistema en reposo. La estática pues prácticamente habla de pues los objetos que están en reposo, que la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo es igual a 0, lo cual equivaldría a que este cuerpo esté en reposo o manteniendo un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por ahí como que la estática es importante en ese caso. Las herramientas que se ocupan, las leyes de Newton y las máquinas simples. Nuestro cuerpo puede tener máquinas simples inclusive, ¿verdad? Las aplicaciones, la construcción de edificios, la construcción de puentes, la colocación de un cuadro en la casa, la colocación de un rótulo con algún hierro por ahí, algún tubo colgado, y que estos se permanezcan pues prácticamente en reposo. Tenemos el electromagnetismo también, que es el estudio de los fenómenos de electricidad y magnetismo, la interacción entre las partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos y la propagación de las ondas electromagnéticas por el espacio. Por años se creía o se creyó de que la electricidad era una rama y que el magnetismo era otra rama, en la cual pues prácticamente no había una relación. Prácticamente se vivió mucho tiempo con esa incógnita hasta que un científico que creo que es Hans Christian Oersted fue el que encontró prácticamente la relación entre la electricidad y el magnetismo en una clase con sus estudiantes en una práctica de electricidad. Pues resulta de que esta persona llevó una brújula al lugar y la colocó pues cercano a un alambre por el cual circulaba corriente eléctrica, y la relación fue tan grande y la relación fue tan clara de que las brújulas empezaron a moverse en dirección del campo que ejercía, del campo eléctrico en ese caso, que ejercía la fuente de corriente eléctrica a través de los alambres, por lo que al final se pudo pues establecer la relación entre la electricidad y el magnetismo, naciendo una nueva rama llamada electromagnetismo, en la cual prácticamente se juntan las dos ramas para formar esa. De hecho, que la imagen que tenemos ahí en la diapositiva es una imagen alusiva a lo que es el electromagnetismo. Tenemos lo que es las aplicaciones, ¿verdad? Las herramientas que se ocupan serían en este caso los imanes, cargas eléctricas, voltímetros, amperímetros. Y las aplicaciones, sistemas de redes de distribución de electricidad, de redes de comunicación global, equipos electrónicos. La otra rama, la física atómica.
la física atómica se encarga del estudio del átomo. Ya, por eso la palabra dice física atómica. Su estructura, configuración electrónica y los mecanismos de emisión y absorción de energía. Prácticamente es todo el comportamiento del átomo como un elemento pues fundamental, formador de la materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Prácticamente para la física atómica se ocupa lo que es la radioactividad, que sería cuando un átomo prácticamente emite radiación, como el uranio, el polonio, el radio, el torio, que son elementos radioactivos, y que el núcleo pues está un tanto excitado, más de lo normal, y vibra fuertemente, haciendo que con la radioactividad pues se desprenda partículas alfa, beta o rayos gamma, ¿verdad? En el caso de las partículas alfa, pues se da en el caso cuando pierde prácticamente el átomo radioactivo dos protones y dos neutrones, y eso pues genera una variación en el número másico del isótopo, y este elemento es convertido en otro elemento, o sea, el elemento que tiene dos números menos según la tabla periódica. O si es una partícula beta, pues al final es una emisión de una partícula beta. Es cuando un neutrón se puede transformar en un protón, y pues el elemento siguiente es el que queda convertido pues prácticamente. De eso habla lo que es la física atómica. Aplicaciones: la mecánica cuántica, el modelo mecánico cuántico del átomo, el actual, tiene que ver con esto, y también la nanotecnología. Prácticamente todo aquello que ocurre a nivel nano, pues es estudiado por la física atómica. La otra rama sería la física de los fluidos. Estudia el comportamiento de los líquidos. Ahí mismo lo dice, el comportamiento de los líquidos, fluidos, algo que puede fluir. Líquidos, gases o otros fluidos en reposo y en movimiento. Dentro de las herramientas pues, está el principio de Arquímedes, la tensión superficial y lo que es la capilaridad. Prácticamente en ese caso, eso lo ven prácticamente en la física 2. Los fluidos se ve, pero es una rama prácticamente aparte. Los fluidos pueden ser líquidos y gases. Lo más importante es Pascal, Arquímedes, la presión hidrostática, la presión atmosférica, que son los temas que se abordan para lo que es la física de los fluidos. Las aplicaciones: control del caudal del aire comprimido y de combustible en los aviones, en eso se ocupa. Sistemas de control de procesos hidráulicos industriales y de procesos a elevadas temperaturas. Funcionamiento del sistema circulatorio. Todo eso tiene que ver con la física de los fluidos. En ese caso, el sistema circulatorio es la circulación de la sangre, es la dinámica de los fluidos, ¿verdad? En ese caso, cómo van fluyendo a través de las venas, arterias y vasos capilares, en ese caso. Bueno, seguimos. Está la física del estado sólido. Estudia y explora la materia y la interacción entre los átomos en las dimensiones a escala macroscópica, o sea, a escalas grandes o visibles. Trata de explicar las propiedades químicas en función de las propiedades físicas de cada átomo. Entonces, prácticamente es la física o el estudio del comportamiento de los sólidos macroscópicos, o sea, a nivel grande. El microscopio electrónico se puede usar, la cristalografía por difracción de rayos X. Las aplicaciones: materiales para láser, fotoresistencias, fotocélulas, materiales fluorescentes o fosforescentes, nuevos materiales magnéticos, superconductores, en ese caso. Eso sería prácticamente la física del estado sólido.
La física del plasma ya ha de suponer en qué está basado, ¿verdad? La física del plasma estudia el caso, el estado de la materia de las partículas cargadas. El plasma se encuentra naturalmente en las estrellas y en el espacio, ¿verdad?, interestelar. En los laboratorios se crea plasma calentando los gases hasta que los electrones se despegan de su átomo o molécula. Es muy común hablar del sólido, líquido, gas y plasma. Prácticamente el plasma es un gas, pero que está sometido a temperaturas arriba de los millones de grados Celsius. Entonces, por ahí como que en ese aspecto o en ese caso se da pues este estudio. Herramientas láser de alta potencia y microondas, los rayos microondas. Aplicaciones, tratamiento de papel para reciclaje. En ese caso, pues pueden haber otras más aplicaciones dentro de él. Física de la materia condensada. Se encarga de las propiedades térmicas, electromagnéticas y ópticas de sustancias sólidas y líquidas. Significa de que a eso se le da un tratamiento bastante importante, tomando en cuenta la parte de la temperatura elevada o baja, aparte de la parte de ondas electromagnéticas y también la parte de la óptica, o sea, de la luz, de la visión, de los rayos, de la reflexión, de la refracción, de la difracción, y de todo eso pues prácticamente habla esta rama. Herramientas, la espectrometría y la cristalografía. Aplicaciones de la física de la materia condensada, conductividad térmica, o sea que se pueda conducir el calor, los semiconductores y aislantes, la superfluidez, cuando ese es un material sobre él pasa la totalidad de electrones a través de él, decimos que es un superfluido. Y el ferromagnetismo, los objetos que prácticamente son atraídos por imanes, como los metales, como el hierro. La física de las partículas comprende el estudio de las partículas fundamentales que constituyen la materia. Se conoce también con el nombre de física de las altas energías, debido a las elevadas cantidades de energía necesarias para crear las condiciones adecuadas que permitan su observación. Prácticamente la física de las partículas se encarga prácticamente del estudio de las partículas que componen el átomo. Ya no estamos hablando del protón, neutrón y electrón, sino que prácticamente lo que se está obteniendo ya a estas alturas mediante pues herramientas como los aceleradores de partículas, que están explorando los tamaños impensables o inimaginables de la materia, ya abajo de los quarks, ¿verdad? En ese caso se habla de eso. Herramientas, se ocupan los aceleradores de partículas y los rayos cósmicos. Y aplicaciones podría ser imagenología por resonancia magnética, la World Wide Web, WWW, la transmutación del desecho nuclear, el escáner de contenedores marítimos. Probablemente esto no lo veamos en toda nuestra carrera, pero es bueno que usted pues cada vez que se hable de esto trate de leer un poquito sobre estas ramas que poco o nada a lo mejor podamos ver en la universidad, por el que ya son temas como muy profundos, tal vez algún brochazo en física 1, a lo mejor con respecto a esto, un brochazo, o sea, una media explicación. La física médica es una rama de la física que aplica los principios, métodos y técnicas de la física en la prevención de diagnóstico y tratamientos de las enfermedades humanas. Una de las herramientas sería la imagenología, el obtener imágenes de un cuerpo, de un organismo, los equipos de radiológicos como para hacer rayos X y lo que aparece en la pantalla, que sería pues prácticamente la resonancia magnética. Podríamos decir, podríamos afirmar
que las imágenes por resonancia magnética tienen que ver con el magnetismo. Y el magnetismo pues es prácticamente una rama de las ciencias físicas. Y pues como esa parte del magnetismo se puede utilizar o se puede aplicar para la cura de enfermedades, para conocer o detectar tumores o algún tipo de enfermedad, entonces se dice que toda aquella física que su fenómeno pueda derivar en la ayuda o el aporte a una persona, a un animal, pues esas cosas, esos fenómenos van a formar parte de la física médica. Así sencillamente. Vamos a cambiar. Tenemos la física nuclear. Examina el núcleo del átomo, formado por protones, neutrones y otras partículas. El que es físico nuclear estudia la disposición de esas partículas en el núcleo, las fuerzas que las mantienen unidas, el modo en que los núcleos liberan energía en forma de radioactividad natural o debido a reacciones de fusión o fisión. En este caso sería la física que estudia el núcleo atómico, donde está por lo menos el protón, el neutrón y el electrón. Herramientas haces de protones o electrones como proyectiles, o sea, se estudia y se analizan los haces de estas partículas, los reactores nucleares, común en muchos países desarrollados, para obtener a través de ahí energía eléctrica. Y los contadores Geiger podrían investigar en qué consiste. Las aplicaciones de la radioactividad, aplicaciones de la física nuclear sería la radioactividad, porque puesto que la radioactividad es la vibración del núcleo del átomo y desprendimiento de partículas alfa o beta, entonces es una de las aplicaciones. La medicina y las plantas de energía. Ahí sería prácticamente lo que es la física nuclear. La mecánica clásica comprende todo el estudio del movimiento de los cuerpos, que incluye la cinemática, la dinámica y la estática. Entonces, dentro de la mecánica clásica está la cinemática, la dinámica y la estática mencionadas anteriormente. Prácticamente es la rama que estudia el movimiento de los cuerpos y el por qué los cuerpos se mueven o por qué los cuerpos permanecen en un estado de reposo. Las herramientas podrían ser las leyes del movimiento de Newton, la ley de la gravedad de Galileo y el movimiento en sí de todos los tipos de cuerpos y el movimiento de estos. Aplicaciones, cómo se lanzan cohetes, cómo se mandan naves espaciales a gran velocidad sin que puedan explotar, y pues todo eso lo aplica prácticamente esta mecánica. La mecánica cuántica estudia las leyes que gobiernan el comportamiento de las partículas subatómicas en el campo de las dimensiones extremadamente pequeñas. Los cuerpos siguen leyes de comportamiento completamente diferentes de las del mundo macroscópico. Entonces, prácticamente estamos hablando de las leyes, pero a nivel microscópico, o sea, de aquello que no podemos ver, simplemente porque es demasiado pequeño, infinitamente pequeño, más no invisible, aunque ante nuestros ojos sí es o podría ser invisible. Una de las herramientas sería la radiación del cuerpo negro. Se está hablando pues prácticamente de ese tipo de fenómenos que ocurren. Aplicaciones: predecir el comportamiento de las partículas y fenómenos internos del átomo,
permite profundizar en las propiedades y la estructura de materiales sólidos como los semiconductores en ese caso. La siguiente, la meteorología. Meteorología. Ahí faltó una O. Es el estudio de la atmósfera y sus componentes. Los meteorólogos aplican la física para examinar los flujos y el movimiento del aire y el agua sobre la superficie de la Tierra. Pues prácticamente esta sí es bastante conocida, la meteorología, que habla pues de las tormentas, habla de los huracanes, habla del clima, de la temperatura máxima, la temperatura baja, habla pues prácticamente de los sistemas de baja presión, ¿verdad? Que se dan en ese caso. Y pues dentro de las herramientas está pues las imágenes satelitales, lo que manda el satélite. En las noticias se ve lo que el satélite está mandando, la imagen, los radares, así como también las estaciones climatológicas, aquellas estaciones donde están los meteorólogos, que a veces los noticieros le dicen, vaya, nos vamos a dirigir al centro meteorológico. Y ahí pues esos lugares se convierten como en las herramientas. Aplicaciones, investigación del flujo de aire, predicción del tiempo, monitoreo de las condiciones climáticas, predicción de los huracanes, predicción de las tormentas, hacia dónde van a dirigirse las tormentas, los grados de inclinación, la velocidad a la que pueden ir, la forma de catalogarse como huracán, tormenta tropical o depresión, y ese montón de temperatura máxima del día, mínima del día. Va a haber viento, va a haber mucha humedad, va a haber mucho calor, va a haber mucho frío, debe abrigarse, y todo eso lo hace la meteorología. Otra rama, gran importancia, la óptica. De hecho, que el dibujito que está ahí en esta diapositiva tiene que ver directamente con la óptica, y en este caso con la refracción de la luz. La luz blanca incide en el prisma, y pues el prisma lo que hace es descomponer la luz blanca en los 7 colores del espectro visible dentro del espectro electromagnético. La óptica estudia la luz y tiene muchas aplicaciones en el campo de la optoelectrónica y de las fibras ópticas. Herramientas que se ocupan para esta rama, lentes, no anteojos, sino que solo el vidrio, ese es un lente, una lupa es un lente. También están los espejos para la reflexión de la luz, el hecho de que yo me pueda ver, eso tiene que ver con la reflexión de la luz. Y también tenemos los telescopios y todos los prismas. Incluso el agua puede ser parte, en este caso, de la óptica. Y por último, lo que es la termodinámica. Es la rama de la física que estudia las diferentes formas de energía, como las condiciones bajo las que uno puede ser transformada en la otra. Termodinámica pues tiene que ver con la temperatura de los cuerpos, con cómo un cuerpo se va a dilatar por la temperatura, cómo un cuerpo se va a contraer por la temperatura, y un sinfín de fenómenos que pueden formar parte de lo que es la termodinámica. Herramientas, las leyes de la termodinámica y los calorímetros. La termodinámica pues prácticamente es importante para todos nosotros porque tiene que ver todos los procesos de calor de un cuerpo, calor específico, calor como tal, las temperaturas, las diferencias de temperaturas que puede haber entre un cuerpo y otro, y pues todas las formas de energía que se toman en cuenta en este caso. Entonces de eso hablaría lo que es la termodinámica. De la física y de la química pues voy a hablar un poquito más extenso, ya que de la biología es como más rápido. Vamos a pasar un poquito más rápido las diapositivas porque prácticamente es como el estudio de una rama, de un organismo directamente.
Vaya, ramas de la química. La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta sin que se alteren los elementos que la forman. Por ejemplo, el inicio del desarrollo moderno de la química se sitúa en el siglo XVII y ahí está una imagen alusiva de la química. Vemos unos vasos de precipitado, vemos un balón fondo redondo, también vemos un termómetro, tubos de ensayo, gradillas, mecheros, matraz Erlenmeyer, un compuesto orgánico, no alcanzo a ver cuál es, pero como que es el propano, me parece, o algo así, y vasos de precipitado y goteros y todo lo que pueda tener. Al fondo aparece una tabla periódica y unas estructuras hexagonales. De todo eso, pues prácticamente habla la química. La química se separa en esas ramas. La química general. La química general estudia los fenómenos comunes a toda la materia, sus propiedades y leyes, ciencia experimental que se ocupa de las transformaciones de unas sustancias en otras sin que se alteren los elementos que las integran. La química moderna introduce en el ambiente moléculas complejas que antes no existían en la naturaleza, o sea, habla directamente de las transformaciones químicas que los cuerpos pueden tener a través de las reacciones químicas y pues el hecho de afirmar de que aunque haya cambiado de forma, aunque haya cambiado la sustancia, pues prácticamente cambia también eso sin que cambie el elemento, o sea, los elementos nada más van transformándose de unas sustancias a otras. Esta materia sí se ve dentro de la carrera, la general, que es algo que tiene que ver directamente. Se decía que se divide en dos, ¿verdad? En la química pura y en la química aplicada. La química pura estudia las sustancias tanto orgánicas como inorgánicas y los métodos que se emplean para ello. Y la química aplicada utiliza los procedimientos de la química pura para resolver problemas de distintas áreas. Las que vamos a ver de aquí en adelante pues son formando parte de la química, de lo que es la química pura, ¿verdad? Las últimas, ahí voy a detallar en qué momento empieza lo que es las químicas aplicadas. Son como las más desconocidas en ese caso. Vaya, la química orgánica, esta materia la ven en su carrera en la universidad, la química orgánica la ven más adelante y pues estudia las sustancias de la materia viviente. Justin von Liebig fue uno de los principales artífices del desarrollo de la química orgánica en el siglo XIX. También estudió con ese científico el español Ramón Torre Muñoz de Luna, que tradujo al castellano algunas obras del químico alemán. Una de las contribuciones de la química orgánica de Liebig en el campo de la química orgánica fue el desarrollo de métodos de análisis más precisos y seguros. Y prácticamente la química orgánica es la famosa química del carbono. Ahí aparece la imagen alusiva, es para la rama de la química orgánica. Dentro de la química orgánica aparece como fundamento principal el átomo de carbono y acá pues se ve un sinnúmero de cosas. Es completamente amplia, es muy extensa y pues usted tiene que saber algo de la química orgánica. Es un tanto complicado al final si usted no está bien aterrizado con respecto a lo que es la química orgánica, pues prácticamente se perdería en el intento. Acá pues puede ver alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, ésteres, éteres, ácidos carboxílicos como el ácido acético que es el vinagre, aminas, amidas y un montón de
grupos dentro de la química orgánica. La otra rama sería la química inorgánica. Estudia las sustancias constituyentes de la materia sin vida. Déjenme decirles que la química orgánica anteriormente se decía que era orgánica de órganos, o sea, que la química orgánica provenía de las sustancias todas de los seres vivos, como el algodón de los seres vivos y objetos, el alcohol, los perfumes de las esencias de flores, de rosas, y todo era completamente de organismos. Sin embargo, pues con el pasar de los tiempos se pudo detectar de que habían esencias, aromas o cosas de ese tipo, algodón, digámoslo así, que no es prácticamente de un ser vivo, de un animal o de una planta, sino que prácticamente provenía o proviene ya de materiales sintéticos. Entonces, ya no debería llamarse química orgánica, pero se decidió dejar lo que es ese nombre. Prácticamente la química inorgánica habla de todos los elementos de la tabla periódica. La tabla periódica es la herramienta principal, básica y fundamental, y pues prácticamente habla de los seres inanimados, por ejemplo, de los óxidos, como el óxido de hierro, que es lo que oxida las ventanas, el cloruro de sodio, que es la sal del mango, con la que comemos el mango, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, y todos esos componentes forman parte de la química inorgánica. Todos esos componentes, si bien es cierto, son inorgánicos, también otra característica es de que no está presente en estas moléculas el átomo de carbono, con algunas excepciones como los óxidos del carbono, los cianuros, los carburos, y hay otro grupo que se me olvida, que son 4 grupos de átomos de carbono, que hay átomos de carbono, pero que no se consideran orgánicos, sino que inorgánicos. Repito, los óxidos de carbono, los óxidos del carbono, los cianuros, los carburos y son 4. El otro no lo recuerdo. Entonces, los carboxílicos, creo que son, ¿cuáles? Los carboxílicos, creo que son esos, el otro grupo. Los carbonatos son los otros, ya me acordé. No, los carboxílicos sí forman parte de la química orgánica. No, okay. Ya están, ya me acordé. Son los óxidos del carbono, los cianuros, los carburos y los carbonatos, como el carbonato de calcio presente en los huesos, que si bien es cierto está en un ser vivo, pero forma parte de la química inorgánica. También, después de la química general 1 y 2, usted va a poder ver la química inorgánica en la universidad. Esas químicas sí la están. La química analítica es la rama de la química que tiene como finalidad el estudio de la composición química de un material o muestra mediante diferentes métodos. Se divide en química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. Dentro de la química analítica se incluye el análisis químico, que eso es difícil porque tiene que contarse hasta la última gota a la hora de hacer el análisis, que es la parte práctica que aplica los métodos de análisis para resolver problemas relativos a la composición y naturaleza química de la materia. Lastimosamente, la química analítica no forma parte de sus materias que debe llevar. Cuando yo estudié, sí llevé química analítica como materia. Al final de este ciclo de química general, la unidad 6, si no me recuerdo, voy a revisar acá. No. En la unidad 6, pero de química general. Ahí sí se ve lo que es química analítica, las últimas 2 jornadas, digamos, del ciclo. Es lo único que se ve de química analítica y pues debería de verse completa, en un ciclo completo como una materia formal, ¿verdad? Dentro del pensum.
Vale. Sería la química analítica, estudia el análisis cuantitativo, la cantidad y el presente de soluto y solvente, se le llama analito a eso, o la cantidad prácticamente de color que tiene una sustancia, las cualidades, ¿verdad? El olor o el sabor que algo puede llegar a tener, bien medido hasta la última gota. Está la otra rama, la física química o la físico-química, que no estoy seguro si la llevan, realmente no recuerdo. Yo sí la llevé en mi carrera. Y pues prácticamente la física química es una rama que estudia pues las reacciones químicas y físicas unidas y relacionadas completamente. Estudia el fundamento de las leyes físico de las leyes de la química. Sus campos principales son la termodinámica química, que estudia la energía, la dirección y equilibrio de las transformaciones químicas, y la cinética química, o sea, la velocidad de las reacciones químicas. Vea, con las que las reacciones ocurren, la velocidad, si son muy rápidas, si son muy lentas, si son muy débiles, sus velocidades. La físico-química representa prácticamente una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias como la química, la física, la termodinámica, la electroquímica y la mecánica cuántica. Son todas esas ramas las que forman parte prácticamente del estudio de la física, de la físico-química o de la física química. Cambios en la temperatura, presión, volumen, calor, trabajo en los sistemas sólido, líquido, gaseoso, se encuentran también relacionados a estas interpretaciones de interacciones moleculares. Como decirles, es una materia muy interesante, muy buena, y yo esperaría que sí esté dentro de su carrera. Pasamos. Y la número 6 de la química pura sería la química preparativa. La química preparativa estudia la preparación y purificación de sustancias en laboratorio para desarrollar nuevos productos. Por ejemplo, para hacer perfumes, para hacer esencias, para hacer productos nuevos, productos que puedan servir al cuerpo humano, al ser humano, a la vida en total y a la humanidad. Entonces, es como una de las químicas básicas e importantes, que pues no se ve prácticamente una materia de ese tipo, pero sí se observa bastante su utilización dentro de las otras químicas y chispazos de esta química formando parte de un todo. La química aplicada son un poquito más, algunas más menos conocidas, más raras en ese caso, y en una de ellas es la quimiurgia. La quimiurgia estudia la aplicación de la química en la agricultura con vistas a su utilización como materia prima en otras industrias. Las mieles, por ejemplo, obtenidas de los azúcares de remolacha, pueden utilizarse como base de alcohol. Imagínense qué interesante. Las tuzas de maíz pueden utilizarse para combustible. El maní puede ocuparse para lanas artificiales. La grasa de la lana de los carneros para unturas y cosméticos. Los cosméticos son grasa prácticamente. Y el furfural para una amplia variedad de productos. Entonces, todo lo que la naturaleza nos da, todo lo que la agricultura nos da, todo lo que la agricultura puede ser usado como materia prima para algo, pues prácticamente algo industrial, pues prácticamente es estudiado por la quimiurgia en este caso. Esta materia sí la llevan en la universidad, la bioquímica. Estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos. O sea, quiere decir la base molecular de la vida. En la bioquímica, pues estudia lo que es todas las moléculas
del cuerpo humano donde hay reacciones químicas, pero en el ser vivo. Por ejemplo, ahí se habla bastante de los carbohidratos, se habla bastante de las proteínas, se habla bastante de los lípidos, los carbohidratos, pues que son provenientes de plantas como, o de alimentos como por ejemplo el arroz, el pan, la miel, el maíz, que tiene carbohidratos. Las proteínas pues vienen también de seres animales como el pescado, la carne de res o de cerdo, la soya, los frijoles, la leche, forma parte de este tipo de macromolécula. Los lípidos o grasas pueden ser animales o vegetales. Vegetales podría ser como el maní, como la semilla de marañón o todas las semillas, como el aguacate, ¿verdad? Que son grasas buenas para el cuerpo humano y que a veces se pueden usar para ganar esa grasita que necesitamos, grasa buena. Y también pues puede ser de origen animal, como la grasa de cerdo, la manteca de cerdo, que por cierto, bien fritito los frijoles, cae rico ni se siente. Es un gran sabor el que se le da. También se puede hablar de los ácidos nucleicos, del ADN, del ARN. Se puede hablar también de las vitaminas o como factores enzimáticos o aceleradores de reacciones químicas en el cuerpo. Y pues se puede hablar también de la fotosíntesis, se puede hablar de las enzimas, se puede hablar del metabolismo del cuerpo humano, donde se metabolizan prácticamente los carbohidratos, donde se metabolizan las proteínas, donde se metabolizan las grasas, los lugares del sistema digestivo donde estas comidas son accionadas en el cuerpo y mandadas a todas las partes del cuerpo humano, que prácticamente hacen que un cuerpo funcione prácticamente a la perfección. Entonces, de eso habla lo que es la bioquímica. Habíamos escuchado anteriormente la astrofísica, ahora tenemos también la astroquímica, o sea, es la química que ocurre en los astros. Estudia la composición sustancial existente en el universo. Es la ciencia que se ocupa de la composición química del Sol y de los planetas, de las estrellas y de la materia difusa interplanetaria, o más en general, de la materia interestelar. Estudia el comportamiento de los diversos tipos de moléculas y de los iones libres en la atmósfera de los cuerpos celestes e investiga además la formación del denominado polvo cósmico y la abundancia relativa de los elementos químicos en el universo. Entonces, prácticamente se habla de las reacciones químicas que pueden tener lugar en el universo. Otra rama buena y bonita sería la cristaloquímica. La cristaloquímica habla sobre la relación entre la composición química y las propiedades y formas de cristalización de las sustancias. Habla, en otras palabras, de la dinámica de la formación de, en este caso, cristales. Y ahí la imagen, pues, alusiva a esta rama. Ahí habla cómo se enlazan, qué tipo de forma o de figura va a tener a la hora de que estos elementos puedan formar cristales. El más conocido de los cristales que puede existir es prácticamente el diamante, que es prácticamente uniones del átomo de carbono en una alotropía en forma cúbica perfecta. Y eso lo hace de que las piedras pues tengan pues prácticamente unas figuras tan bonitas y tan bien hechas, por la forma en que estos se disponen geométricamente hablando. Está la química farmacéutica, que estudia la estructura, propiedades y aplicaciones de los medicamentos. Los famosos químicos farmacéuticos hablan prácticamente de la química y cómo ésta puede servir para la producción de medicamentos
y para la aplicación de estos medicamentos en los seres vivos. De hecho, que la imagen alusiva es de la química farmacéutica. La química técnica o industrial trata de la obtención de sustancias en operaciones generales o unitarias o cada industria en particular. Entonces, prácticamente esta materia sí se ve en la universidad, pero a nivel de ingenierías, porque es como una química general, pero apegada a procesos industriales. Entonces, también es una de las ramas de la química que es bueno mencionarla. Otras ramas de la química son la radioquímica y la estequiometría. La radioquímica estudia las transformaciones de los elementos y sustancias radioactivas. También estudia las propiedades de los radioisótopos, los métodos para su obtención y purificación, su uso en la investigación química y los efectos químicos de las transformaciones nucleares. Prácticamente todo lo radioactivo, los elementos radioactivos, como estudiar el polonio, estudiar el uranio, estudiar el radio, estudiar el torio, son prácticamente la química que estudia las propiedades radioactivas. Y la estequiometría es la rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones ponderales, o sea, de peso de la materia en forma de masa-masa, masa-mol, masa-volumen, mol-mol, mol-volumen. Entonces, eso sí se ve más adelante en las químicas, la estequiometría. Para que dicha ley se cumpla en las ecuaciones químicas deben estar correctamente balanceadas, como el balanceo de ecuaciones químicas y todo eso. Para ello existen 3 diferentes métodos de balanceo de ecuaciones, que sería el balanceo por tanteo, el balanceo algebraico y el balanceo redox. Eso se ve pues más adelante dentro de las ramas de las ciencias naturales. Hasta ahí sería lo que es la química. Vaya, con la biología voy a hacer un poquito más rápido. Solamente voy a mencionar en qué se basa el objeto de estudio, y pues debemos de saber de que prácticamente cada rama estudia como seres vivos, animales, o al ser humano específico. Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales. La biología contribuye, entre otros aspectos, al conocimiento de los procesos que ocurren en las células. Y la imagen alusiva, ahí hay células, está el ADN, están los microscopios, están los cromosomas, tubos de ensayo, hexágonos del carbohidrato, veo yo que hay ahí, neuronas, virus, modelos atómicos y muchas otras cosas, el ADN y todo eso. Entonces es como lo que abarca o lo que se amplía prácticamente en ese caso. Vamos a desplegarlos un poco rápido. Ahí está las ramas de la biología: la anatomía, la antropología, la bacteriología, la biología celular, la biología marina, la biología molecular, la bioquímica, la botánica, la citogenética, la citopatología. Y así rapidito les menciono en qué consiste. La anatomía es la disciplina que estudia la estructura tanto interna como externa de los seres vivos, o sea, la parte del cuerpo humano. Esta materia la ven más adelante en forma de anatomía y fisiología del cuerpo humano. O sea, todo lo que el cuerpo humano tiene: huesos, cuántos músculos y cuántos órganos y todo eso. La antropología estudia al ser humano como sujeto biológico de manera integral. Es el estudio del ser humano biológicamente hablando. La bacteriología comprende el estudio de las bacterias que abordan el organismo. Todo lo de las bacterias, las enfermedades, lo bueno de las bacterias, porque no solo hay que asociar bacterias con lo malo, sino que con lo bueno, lo estudia pues lo que es la bacteriología. La biología celular o citología es la rama de la biología especializada en el estudio, estructura y función de la célula. Citología se le llama sobre todo eso al estudio en sí de la célula.
su funcionamiento, su organización, su estructura, las partes de la célula y todo eso. La biología marina es la disciplina que estudia los fenómenos biológicos en el medio que es el mar. Todo lo biológico del mar, pues lo estudia lo que es los biólogos marinos. Son los que estudian todos los seres que hay, animales, vegetales del mar. La biología molecular es el estudio de los procesos biológicos a nivel molecular. Exactamente, la biología molecular estudia moléculas y cómo estas moléculas pueden o no influir o afectar al ser humano. La bioquímica ya la habíamos mencionado anteriormente, pero se puede considerar como algo del ser vivo, algo biológico. La bioquímica es la rama que investiga la composición química que ocurre en el ser vivo. Ya sabemos, ¿verdad? Todas las reacciones químicas existentes en el ser vivo. La botánica, rama de la biología que estudia las plantas, todo lo que tenga que ver con plantas, nombres científicos, jerarquías taxonómicas, prácticamente clasificación de las plantas, porque tienen semilla, no tienen semilla, porque son comestibles, porque son no comestibles, porque son suculentas, porque son raíces, porque son tubérculos, porque son... Todo eso tiene que ver con la botánica. La citogenética estudia la genética celular, es decir, el comportamiento de los cromosomas, su estructura y sus funciones. Quiere hablar o quiere decir que habla prácticamente del lugar donde se encuentra en la célula los factores hereditarios. Por eso dice estudio del núcleo celular y sobre todo del cromosoma, que es donde se encuentra la parte de herencia del ADN. Por eso es citogenética. La genética, o sea, los caracteres hereditarios dentro de la célula. Por eso cito de citología, cito de célula. La citopatología comprende el estudio de las enfermedades de las células. Cuando alguien dice es la patología, estamos hablando prácticamente de una enfermedad o de una condición a la que un cuerpo o un organismo vivo puede estar expuesto, sería la palabra. Entonces, las enfermedades de las células sería en ese caso lo que se habla de la citopatología. Seguimos con otro grupo de ciencias. Está la ecología, la embriología, la entomología y otras ramas como la etología, la filogenia, la fisiología, la genética molecular, la histología y la histoquímica. La ecología, pues, es la disciplina que estudia las interrelaciones entre los organismos vivos y el medio ambiente que lo rodea o el medio ambiente en el que habitan. Entonces, es una rama que estudia prácticamente ciertos sectores o lugares donde hay seres vivos y cómo se relacionan entre sí, entre ellos y con los seres inanimados, como el agua, como la tierra, como las rocas, como la humedad, como el pH. La embriología, la misma palabra lo dice, estudia la morfogénesis, es decir, el desarrollo del embrión del ser vivo. A eso le llamamos génesis, ¿verdad? Le decimos como el nacimiento, como la vida inicial. Entonces, ¿cómo se genera prácticamente el embrión? Cuando hay o existe una fecundación, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen para formar al nuevo ser. Entonces, todo ese proceso lo estudia la embriología. La entomología, a lo mejor la conozcan, a lo mejor no, es la especialidad científica que estudia los insectos como seres vivos. Entonces quiere decir que la entomología habla de un mundo gigante, porque se sabe y se dice que los insectos son no en masa, pero sí en cantidad, uno de los seres que existe en mayor cantidad por sobre todas las demás especies que existen. Dentro de las otras ramas de la biología tenemos la etología, rama que estudia el comportamiento de los animales
en sus medios naturales. El comportamiento, el cortejo, cómo ellos pueden comportarse en algún momento ante los seres vivos de su misma especie o seres vivos de otra especie. De hecho, que siempre cuando se habla de adaptaciones de los seres vivos, se habla de las adaptaciones etológicas, o sea, cómo pueden comportarse si, por ejemplo, las aves le bailan o le danzan a la hembra para que puedan tener cortejo. Por ejemplo, también se podría decir de que los perros siempre orinan para marcar su territorio. Todo eso que tiene que ver con el comportamiento de los animales sería la etología. La filogenia es la rama que estudia la evolución de los seres vivos. Y aquí se le puede decir el árbol filogenético, cuando hablamos desde las bacterias uniéndose y evolucionando hasta los reinos de los seres vivos y el ser humano. O sea, todo el árbol filogenético prácticamente estudia lo que es la filogenia. La fisiología se refiere al estudio de las funciones de los seres vivos. Fisiología, funciones, entre ellas la función respiratoria, la función de circulación sanguínea, las funciones del sistema nervioso, las funciones del sistema digestivo, las funciones del sistema reproductor. No conocer los órganos, porque eso sería anatomía, sino que la función que estos órganos pueden tener o estos sistemas pueden tener para el correcto funcionamiento de un humano o de un animal o de un ser vivo. La genética comprende el estudio de los genes y la herencia en su reparación y expresión. Me parece que esta materia sí la llevan en la carrera genética, que es prácticamente el estudio de los caracteres hereditarios, de las leyes de la genética y todo eso. La genética molecular es la materia que investiga el desempeño y estructura de los genes a nivel molecular, o sea, cabal, la herencia genética o la descendencia a nivel de las moléculas. La histología estudia la composición, la estructura y las características de los tejidos del cuerpo humano o de los tejidos de cualquier ser vivo. Entonces, estudia prácticamente los tejidos, la histología. La histoquímica, disciplina que estudia la estructura química de los tejidos y de las células, pero también de las reacciones químicas que ocurren entre ambos. O sea que estamos hablando de la parte química y la parte biológica que tienen estos tejidos y las reacciones químicas que pueden suceder en esos tejidos, ¿verdad? Por ahí como que tenemos esa importancia. Las últimas de biología está la inmunología, la micología, la microbiología, la organografía, la paleontología, la parasitología, la taxonomía, la virología y la zoología. La inmunología es la especialidad dedicada a la investigación del sistema inmune de defensa del organismo. Todo lo que tiene que ver con lo inmune que un cuerpo puede llegar a ser, lo estudia la inmunología. La micología no estudia los micos, como cualquiera puede bromear o creer o pensar. La micología es la rama de la biología que se encarga de investigar los hongos y sus funciones. Todo el reino fungi, todos los hongos, en qué forma, la estructura, la función, todo eso tiene que ver con la micología. La microbiología es la ciencia que investiga los microorganismos, su composición y análisis, cabal, el estudio de todos los que son microbios. La organografía, la misma palabra lo dice, se define como el estudio de sistemas y órganos. Todos los órganos, háblese de corazón, háblese de páncreas, háblese de intestino grueso, háblese de estómago, háblese de boca, háblese de vaso, háblese de todo lo que se le pueda ocurrir de órganos, y háblese de sistemas como el sistema nervioso, aparato digestivo, aparato reproductor. Lo estudia lo que es la organografía, órgano de órganos. Paleontología es el estudio de los fósiles, ¿verdad? O sea, de los seres del pasado, de los organismos vivos que estuvieron en el pasado, pero que actualmente ya no existen
y se conocen sus fósiles, ya sea un pedazo de hueso, ya sea una huella, ya sea un caparazón que haya vivido como un fósil en los millones de años, lo estudia lo que es la paleontología. La parasitología, pues ya lo dice, comprende el estudio de los parásitos, función, enfermedades, estructuras, formas y todo eso. La taxonomía, rama encargada de ordenar y clasificar a los organismos vivos. Prácticamente la taxonomía es la que ordena a los seres vivos en el modo de que no exista prácticamente dos especies que tengan el mismo nombre o que se repitan prácticamente nombres y que no se puedan reconocer a nivel internacional, o que otra gente le ponga otro nombre a las cosas, que sí se hace, pero que esto ordena la taxonomía justo y junto con la sistemática. Hacen como la nomenclatura actual de todos los seres vivos, que le asigna nombre de acuerdo a la especie, a todo eso. La virología, lo dice la palabra, es la rama de la biología que analiza a los virus, su forma de transmisión, el hecho de decir que los virus no son seres vivos, sino que adquieren vida cuando pueden incubar, digamos, en una célula que ya tiene vida y pues ahí ya inyecta el material genético, ADN o ARN, y ahí pues lo que se da es ya rompimiento celular de la membrana y multiplicación rápido de los virus. La zoología me parece que sí la dan en la carrera, disciplina biológica que se encarga del estudio de los animales en general, ¿verdad? Para ir terminando, y con esta nos vamos a despedir, lo decía, las ramas de la geología. La geología estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que la componen y su estructura. Es un conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de un territorio. Las ramas de la geología las voy a mencionar en este momento. Está la cristalografía, la gemología, la mineralogía, la sismología, la geofísica, la vulcanología, la tectónica de placas, la geomorfología, la hidrogeología, la sedimentología, la petrología y la paleontología. La cristalografía estudia los cristales, lo que habíamos visto anteriormente, todo lo que tiene que ver con cristales, la formación de cristales desde el cloruro de sodio, un cristal de sal, hasta cristales bonitos como el del sulfato de cobre, ¿verdad? Que es un cristal azul. La gemología estudia las gemas, aquellas rocas o minerales que se usan para uso decorativo o adorno personal. Todo lo que son piedras preciosas pueden ser estudiadas por la gemología. La mineralogía estudia los minerales, todos aquellos que son minerales que sirven o que son provenientes de la tierra, pues los estudia la mineralogía. La sismología se encarga del estudio de los terremotos, todo, cuando ocurre, cómo ocurrió, por qué ocurrió y todo eso. La geofísica estudia los fenómenos físicos a los que está sujeta la Tierra, todos los fenómenos físicos que la Tierra puede tener como tal en su dinámica. La vulcanología está especializada en los volcanes y en el magma, ¿verdad? Como en la imagen que hace ver de la vulcanología. La tectónica está centrada en todo lo referente a las placas tectónicas, no en sí a los terremotos, sino que en sí a la dinámica de las placas, cuando ellas chocan, cuando ellas se rozan, cuando ellas se montan, y cuando eso sucede, pues obviamente se generan los terremotos o los sismos, que eso lo estudia la sismología. La geomorfología explica las diferentes formas que adopta el relieve terrestre, la forma prácticamente cuando hay altitudes, hondonadas y todo eso. La hidrogeología estudia o está centrada en todo lo que tiene que ver con las aguas subterráneas. Cuando el agua, lluvia cae, cómo se puede ir al fondo de la tierra, y ahí pues las corrientes internas, eso lo estudia lo que es la hidrogeología. La sedimentología, que se encarga de los sedimentos y depósitos de materiales, todo aquello que se va al fondo
de un lago, al fondo del mar, al fondo de un manglar, se sedimenta, o sea, se va al fondo. Esta rama lo estudia. La petrología es el estudio de las rocas. Todo lo que tiene que ver con rocas tiene que ver con la petrología. Y la paleontología, que habíamos hablado anteriormente, también tiene que ver con esta rama y es el estudio de los fósiles. Prácticamente sería en este caso el final de la clase del día de ahora. Como pueden ver, es o ha sido bastante. Me enfoqué más en la parte de la física y de la química, ¿verdad? Porque las otras son un tanto más sencillas el hecho de mencionar. Me gustaría que me hicieran algún comentario, alguna pregunta o qué opinan de la clase del día de hoy antes de guardar la clase. Yo tengo una duda con ¿Cómo? respecto a la bioquímica. Yo tengo una duda con respecto a la bioquímica. ¿Una duda? Y con respecto a la bioquímica. A la Es que bioquímica, dígame. Ajá, sí, es que mencionó usted que la bioquímica estudia las moléculas del cuerpo humano, carbohidratos, proteínas y líquidos, ARN, ¿verdad? Pero estoy ¿Sí? viendo de que no estoy tan seguro si esa estudia lo que es los enlaces como carbono, o todo cuestiones así, ¿verdad? No estoy tan seguro, no sé qué, puede aclararme esa duda. No, prácticamente el enlace carbono-carbono se debe de estudiar en la química orgánica. Cuando se habla de enlace carbono-carbono sencillo, enlace carbono-carbono doble o enlace carbono-carbono triple, eso se aprende o se estudia en la química orgánica. Ya en la bioquímica ya se habla directamente de las macromoléculas, ya se habla de los carbohidratos como tal, como monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ya se habla de las proteínas como tal, los aminoácidos que forman a las proteínas, como la cisteína y todas esas, el ácido glutámico y todas esas. Dentro de esas moléculas ya pueden existir enlaces carbono-carbono simples, enlaces carbono-carbono dobles o enlaces carbono-carbono triples, pero ya no se explica eso en ese momento porque eso ya lo ha estudiado en la química orgánica. Entonces allí en esa se estudiará el enlace, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces en esa se estudiará también los enlaces, también la bioquímica. Claro, lo van a ver en química orgánica. Se va a ver eso. Okay. Así es. Gracias, profe. Bueno, ya Gracias. sabe. ¿Algún otro compañero? Bueno, voy a dejar la grabación. Paso lista y nos despedimos.